Y bueno, muy rápidamente ya estamos de vuelta. Ahora tengo el agrado de presentarlo a Javier Altziller, director de procesos y sistemas en la Secretaría de Desarrollo Social de Lomas de Zamora y fundador de Alchat. ¿Cómo está, Javier? Correcto. Bien, todo bien por acá. Gracias, Fran, por la presentación y bueno, buen día a todos y a todas los que están del otro lado. Bueno, le vuelvo a contar a la gente que la charla se titula Gestionando el riesgo en la implementación de IA generativa. Y no te saco más tiempo, Javier, te dejo con la gente y nos vemos en un ratito. Bueno, Fran, muchas gracias. Bien, ahí estoy compartiendo. Bien, se ve perfecto. Bárbaro. Bueno, como decía Fran, lo que vamos a ver es gestión de riesgos en la implementación de inteligencia artificial generativa. Yo estuve presente en alguna de las charlas que hicieron mis colegas previamente y la verdad que es interesante porque han abordado como distintos aspectos, ¿no? Por un lado, como de una mirada más entusiasta, cómo implementar la inteligencia artificial en distintas organizaciones, como un poco alentando a dar esos primeros pasos. Y después tuvimos una compañera en la charla previa que toda su presentación giró en torno a los sesgos que tiene la inteligencia artificial generativa o inteligencia artificial general eh, y qué recaudos tienen que tomar los distintos tipos de organizaciones para implementar esto. ¿Cuál es la intención de hacer una presentación o de alguna manera divulgar la gestión de riesgos con respecto a la implementación artificial generativa? Es por un lado que las organizaciones se animen a hacer uso de este tipo de tecnologías. Perdón, ahí se cortó, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Se escucha bien ahí? Estás ok, Javi, puedes continuar. Sí, se ve Perfecto. perfecto. Bien, buenísimo. Denme un segundo porque tengo un plugin activado que me suspende algunas. Ahora sí. Bueno, entonces, un poco la intención es animarnos a implementar la inteligencia artificial generativa en las organizaciones, pero siendo consciente de las cosas que pueden salir mal, no para bloquearnos, no para inmovilizarnos en la implementación de este tipo de tecnologías, pero sí para tomar los recaudos que correspondan, ¿no es cierto? Un Javier, poco la agenda desafiante que tenemos hoy, porque discúlpame que tenemos... te interrumpa. Sí. Si querías poner en pantalla completa, así lo vemos Ah, sí, sí, perdón. sin el corte. Dale, dale. Ahí vamos. Ahí ¿Se ve está, bien excelente. ahí? Sí, 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 perfecto. Perfecto. Bueno, como decía, la agenda desafiante que tenemos hoy, porque la idea es repasar algunos temas más conceptuales y después irnos a distintos casos prácticos, tanto como fracasos, ¿sí? Estrepitosos de la industria, sobre todo de la tecnología y distintos tipos de organizaciones en la adopción de estas tecnologías, como después ver algunos casos de éxito, ¿sí? Y cómo llegamos a esos casos de éxito, incluso en organizaciones grandes, en el Estado, ¿sí? Y en distintos tipos de organizaciones del mundo del privado que han tomado ciertas estrategias para poder implementar este tipo de tecnologías sin caer en esos fallos, ¿no? Entonces, la agenda de hoy, en esta media hora, lo que vamos a hacer es ver lo que tiene que ver, primero, dónde estamos parados, ¿no? Las diferencias entre los mundos probabilísticos y determinísticos, una breve conceptualización y diferencias entre la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, cuáles son las diferencias entre unas y otras, y vamos a estar haciendo un abordaje de las dos, pero sobre todo en aquella inteligencia artificial que es capaz de generar, ¿sí? Texto, imágenes, como se ve acá en pantalla. Vamos a ver casos reales, eh, como decía, de fallos en la implementación de inteligencia artificial generativa. Vamos a hacer un abordaje, que es el marco conceptual que tiene esta presentación, sobre matriz de riesgos puntualmente, y vamos a ver la matriz de riesgos y cómo vamos a encarar un plan de acción
para trabajar con cada uno de esos riesgos. Vamos a intentar ver también en la generalidad, por lo menos, el cambio de paradigma que tenemos en el mundo del QA, del aseguramiento y el control de la calidad en los proyectos de tecnología, cómo viene a revolucionar el mundo de las pruebas de inteligencia artificial generativa. Y por último vamos a ver distintas técnicas y estrategias para la implementación gradual de inteligencia artificial generativa y algunos ejemplos de casos reales exitosos, ¿sí? En los cuales también vamos a intentar hacer un doble clic de por qué llegamos a esos casos de éxito, ¿no? Qué proceso madurativo atravesaron las distintas organizaciones y qué técnicas se emplearon. Antes que nada me voy a presentar. Mi nombre es Javier. Yo trabajé desde los 18 años en empresas fundamentalmente de tecnología y en otras empresas como OSDE, una empresa de salud, pero dentro del área tecnológica, así que casi toda mi formación profesional fue en el mundo del privado, pero en los últimos años y por una cuestión de convicción y de pasión por la gestión pública, efectivamente fui a trabajar al Estado, ¿no? En los últimos años fui director de canales digitales en la Secretaría de Innovación de la Ciudad de Buenos Aires. Allí teníamos un producto que se llama Boti, que es el chatbot de la Ciudad de Buenos Aires, que fue el primer chatbot en el mundo en dar respuesta a gestiones vinculadas con el Estado. Y en los últimos años me incorporé en la Secretaría de Desarrollo Social de Lomas de Zamora, allí soy director, y fundé un pequeño emprendimiento, todavía no es una empresa o una startup, pero un pequeño emprendimiento donde lo que hacemos es justamente desarrollar soluciones conversacionales o chatbots. Bien, como para poder arrancar desde un marco conceptual, vamos a hacer una breve distinción en dónde estamos parados hoy, ¿no? Nosotros venimos históricamente trabajando con sistemas que por lo general estaban regidos bajo ciertas reglas fijas que tenían una determinada cantidad de entradas y podíamos asegurar una determinada cantidad y calidad de salidas en esos sistemas. Para dar algunos ejemplos prácticos, yo tengo un sistema que lo que posibilita, por ejemplo, es ingresar a través de un home banking. Bueno, yo sé que pongo un usuario, pongo una contraseña y las posibilidades son ingreso, ¿sí? O tengo un error en la contraseña. Y para adelantarnos un poco, un equipo de QA que intenta probar ese login, esa pantalla de inicio, lo que va a hacer es probar N usuarios y N contraseñas, pero siempre va a tener un mismo resultado que va a arrojar ese sistema. Contraseña correcta, permiten entrar al home banking, contraseña incorrecta, no te dejo entrar. Y allí te ofreceré, olvidé mi contraseña, recupero por biometría o lo que sea, ¿sí? Frente a una determinada cantidad de estímulos, y este es un ejemplo muy sencillo el que estoy dando, voy a esperar una cantidad determinada de respuestas. El mundo probabilístico, ¿sí? Que es mucho más cercano no solamente a la inteligencia artificial generativa, sino a la inteligencia artificial, lo que nos dice es que vamos a empezar a lidiar con una incertidumbre y una variabilidad con la que no lidiábamos antes. ¿Qué quiere decir? Que ante un determinado tipo de estímulos o de input, ingresos al sistema, voy a tener respuestas que son no determinísticas, sino probabilísticas. O sea, hay un mayor o menor nivel de probabilidad en que ante ese estímulo obtenga determinada respuesta. Entonces, los desafíos que tienen las organizaciones, en primer lugar, es intentar entender si dentro de su propia organización y dentro de su paradigma, y si también dentro del paradigma de los clientes, es válido contar con experiencias que estén sujetas a este mundo de probabilidades. Tal vez es la primera pregunta que tenemos que hacernos a la hora de abordar un sistema de inteligencia artificial o de inteligencia artificial generativo. Digo, mis experiencias conversacionales, o no necesariamente experiencias conversacionales, las herramientas que yo tengo, por ejemplo, la compañera en la presentación anterior daba un ejemplo de
tasa de criminalidad en función de un sistema que operaba en Estados Unidos, ¿sí? Para entender cuáles eran los riesgos de que una persona vuelva a reincidir en un crimen. Bueno, yo sé que ese sistema no es exacto, es probabilístico. Entonces, mi organización está preparada para contar con un sistema que sabe que tiene sesgos, que las respuestas pueden ser erróneas, etc. Esa tal vez sería una de las primeras preguntas. En segundo lugar, la organización, además de estar preparada en su conjunto, ¿están preparados mis clientes? ¿Están al tanto de que esas respuestas que yo les pueda llegar a dar no son exactas, no son determinísticas? Entonces, siempre que hablemos de IA y de IA generativa, estamos parados dentro de este universo de la incertidumbre. Y las diferencias, si bien estamos siempre parados dentro de este mundo incierto, las diferencias entre la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Que recordemos que una inteligencia artificial lo que nos va a permitir, por ejemplo, es hacer un sistema de clasificación. El ejemplo que daba la compañera de un sistema de criminalidad, o por ejemplo, y como vamos a ver ahora en un minuto, un sistema que nos permite detectar a partir de una imagen si esto es un perro o si esto es un gato, ¿sí? Estos sistemas de inteligencia artificial hace muchos años ya que entraron en vigencia y nos permiten, por ejemplo, además, saber cuál es la tasa de recomendación de una persona frente a tomar un crédito, ¿no? O sea, nos otorga a partir de infinidad de criterios, ¿sí? Una clasificación. Esta persona es apta o no para tomar un crédito. Y en esa clasificación podría decir es 90% apta y un 10% no apta. Ahora lo vamos a ver en detalle. Y la inteligencia artificial generativa lo que nos va a posibilitar es generar información nueva. ¿Por qué nueva en comillas? Lo ponemos en slide. Porque ese nueva es muy discutible. Hoy está discutido de distintas disciplinas. Porque ese generar información nueva, como conocemos, en realidad no deja de ser una probabilidad a partir de toda la información que el sistema que estamos utilizando conoce, ¿no? Sabemos que los modelos de inteligencia artificial están preparados con la información de la web, con tweets, con información de redes sociales, etc. O sea, ¿hasta qué punto entra en discusión si la inteligencia artificial es capaz de generar información nueva o crearla, la creatividad por sí misma? Y en oposición muchas veces, incluso, y es una discusión más ética y profunda, ¿qué capacidad tiene la inteligencia humana de generar contenido nuevo? ¿Sí? Si de alguna manera nosotros mismos también no tenemos gran influencia en esa capacidad creadora, también a partir de otra información que somos capaces de percibir, ¿no? Para seguir conceptualizando de alguna manera, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, estamos parados dentro de una intersección que es el conjunto de distintas disciplinas, ¿no es cierto? Por un lado tenemos el Machine Learning, que es el aprendizaje automático a partir de determinado tipo de clasificación manual. Por ejemplo, muchas imágenes de animales, tengo una persona que dice, esto es un perro, esto es un gato, esto es un pájaro, etc. Y a partir de todos esos datos entrenados, yo puedo deducir después, en función de ciertos parámetros y ciertos patrones, si esa imagen nueva que le voy a ingresar al sistema es un perro, es un gato, etc. Después tenemos otras dos disciplinas, una que se encarga de hacer aprendizaje profundo y lo que hace es empezar a entender este tipo de patrones a partir de redes neuronales. Y por otro lado tenemos la disciplina del procesamiento del lenguaje natural, que en realidad cruza otras que tienen que ver, por ejemplo, con las ciencias de la computación, con la lingüística, etc. O sea, se va a meter en la semántica de las palabras, en entender cuáles son las preposiciones, qué peso o relevancia tiene una palabra de un determinado contexto, etc. La intersección de todas esas disciplinas, ¿sí?, confluye en la inteligencia artificial generativa. Bueno, este es un ejemplo típico de un modelo de inteligencia artificial no generativo, ¿sí?, a partir de clasificación. Yo le doy una entrada, en este caso le doy la imagen de un perro y lo que me devuelve el sistema es, bueno,
hay 98% de probabilidades en que esta imagen que vos me enviaste, en función de todo el modelo de entrenamiento que tengo, de que esto sea un perro. 1%, hay 1% de probabilidad en que esto sea un auto y 1% de probabilidad en que esto sea una manzana. Claro, cuanto más volumen tenga el modelo de entrenamiento, mejor va a ser la respuesta. Volumen y en realidad hay calidad, ¿no? En el modelo de entrenamiento, mejor va a ser la respuesta más exacta en función de esa clasificación. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial generativa? Bueno, evidentemente es mucho más complejo y no nos alcanzaría media hora para poder describirlo, pero si lo tenemos que sintetizar, la inteligencia artificial generativa lo que hace es intentar predecir cuál es la próxima palabra a partir de una cadena o de un texto previo, ¿no? Entonces, acá creo que se expone claramente que a partir de la palabra inteligencia, ¿sí? Hay enormes probabilidades en que pueda decir la inteligencia es o está. La siguiente a es podría ser la o podría ser un, ¿sí? Y así vamos trabajando con la siguiente palabra en función de la probabilidad de ocurrencia en todos los corpus también en los que está entrenado de que esa palabra nueva sea asignada. ¿Qué pasa cuando trabajamos con modelos probabilísticos de entender cuál es la próxima palabra? Bueno, acá tenemos 3 ejemplos que fueron muy resonantes en la industria. El caso de Air Canada, por ejemplo, una aerolínea que implementó un agente de inteligencia artificial que se puso a chatear con un cliente. Este cliente tenía que tomarse un vuelo y había fallecido un familiar y el chatbot le termina diciendo que ese vuelo lo tenía bonificado. Finalmente la empresa le hace pagar el 100% del vuelo y esta persona decide recurrir al Tribunal de Resolución Civil y el Tribunal de Resolución Civil, por supuesto, le da la razón al cliente y le hace pagar a la empresa daños y perjuicios, diciéndole que de alguna manera un chatbot, un asistente virtual, era un canal más que tenía la empresa y la empresa tenía que hacerse cargo de esa respuesta que había generado. Vemos otro caso muy también resonante en la industria, un caso de Chevrolet, que también implementó un agente de inteligencia artificial y un cliente le empieza a pelear el precio y le bajó $1.000 en el precio de un auto. Y después grandes de la industria, ¿no? Y no solamente Google, tenemos también el caso de Microsoft, pero lo de Google fue realmente como un caso muy de color, donde a días o el primer día en realidad de implementar sus modelos de inteligencia artificial generativa con imágenes que sabemos que hoy en día están mucho más avanzados, ante un prompt de quiero que me generes la imagen de un nazi. Bueno, estas son las imágenes que generó la inteligencia artificial, ¿no? Como bastante alejadas de lo que podría llegar a ser en la realidad. Al otro día bajaron el modelo, etc. Digo, grandes como Google pueden fallar en la implementación de este tipo de tecnologías, ¿no? Y este tipo de tecnologías, volviendo un pasito atrás, ¿puede fallar? Bueno, claramente sí, ¿no? Pueden fallar, como les decía, depende qué tamaño tiene el volumen de pruebas, depende qué calidad va a tener ese entrenamiento que yo le haga. Y claro, después puedo recibir imágenes muy complejas, ¿sí? En las que yo no pueda, incluso con un entrenamiento muy bien realizado, terminar deduciendo, ¿sí? Cómo tengo que clasificar, ¿sí? Para ponerle un poco de humor, acá tenemos el entrenamiento que se hizo de perros y podemos darnos cuenta que un modelo de inteligencia artificial podría confundir un muffin con un perrito, ¿sí? Tranquilamente. Bien. Y ahora, digo, por ahí también haciendo como un repaso conceptual, y esta es una manera de abordar lo que tiene que ver con la implementación de inteligencia artificial, nos paramos en la gestión de riesgos clásica o la gestión de riesgos en realidad que propone ISO, ¿sí? Que tiene que ver con determinar los riesgos que tenemos en función de la probabilidad de ocurrencia y el impacto.
vamos a decir que la probabilidad de ocurrencia es justamente qué tan probable es que aquella situación que identificamos como riesgo llegue a suceder en la práctica, ¿sí? Y después lo vamos a cruzar contra el impacto de que eso ocurra. Por ejemplo, si yo tengo un asistente virtual y ese asistente virtual no pudo entender el idioma en el que me está hablando mi cliente, podríamos considerar tal vez, y no deja de ser subjetiva la apreciación, que ese es un problema, ¿sí?, de probabilidad muy alta, porque yo ya sé que mi asistente habla solo español, pero el riesgo para mi negocio de que eso ocurra es bajo, porque trabajo con clientes todos hispanohablantes y porque si me habla una persona en inglés o en chino, igualmente no afecta a mi negocio. En todo caso, pondré un agente especializado que hable ese idioma para poder contactar con la persona, ¿sí? Entonces, vamos a cruzar probabilidad de ocurrencia con impacto y en función de ese cruce, lo que vamos a intentar hacer es trabajar sobre todo intentando evitar los riesgos que están en esta zona, ¿no? O sea, si yo tengo un riesgo que es altamente probable que ocurra y ese riesgo tiene un impacto altísimo para mi negocio, evidentemente tengo que intentar eliminar ese riesgo, ¿sí? Del mismo modo, si yo tengo una probabilidad muy baja de ocurrencia ante un determinado riesgo y su impacto también es muy bajo, bueno, voy a tener distintas estrategias que tienen que ver, por ejemplo, con asumir que ese riesgo pueda pasar. ¿Dónde le ponemos el esfuerzo a cada riesgo? Bueno, eso tal vez nos lo va a determinar esa matriz. ISO propone 5 planes de acción frente a esta matriz de riesgos, ¿sí? Acá hay 3 que son los que más nos importan, que es la aceptación, la mitigación y evitar el riesgo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a intentar hacer es, en aquellos riesgos que están en probabilidad baja e impacto bajo, vamos a aceptarlos o vamos a tener un plan de acción donde no le pongamos tanto esfuerzo. Aquellos riesgos que se corresponden con tal vez probabilidad de ocurrencia media e impacto medio, vamos a abordar una estrategia para intentar reducir la probabilidad o el impacto de ese riesgo. Y aquellos que identificamos, obviamente, con riesgos de alto nivel de criticidad por alta probabilidad de ocurrencia e impacto alto, vamos a tratar de eliminar absolutamente esa amenaza. Después vamos a abordar distintas técnicas ahora en un ratito para eliminar tal vez esas amenazas, ¿no? Voy un poquito más rápido porque nos quedan poquitos minutos. Como les decía, estar parados dentro de este mundo de probabilidades hace que no solamente tengamos que atender distintas perspectivas, como es empezar a introducir un plan de riesgos en mi organización si nunca antes lo hice, que es recomendable igualmente abordar un plan de riesgos, aunque no estemos trabajando con modelos probabilísticos o con inteligencia artificial, pero si vamos a decidir trabajar con este tipo de tecnologías, se hace casi imprescindible, ¿sí?, entender dónde estamos parados en cuanto a la gestión del riesgo. Y por otro lado, vamos a tener que entender que en este mundo de la probabilidad, nuestras pruebas a los sistemas van a tener que ser de otra manera. Dábamos el ejemplo hace un ratito de un home banking. Bueno, no es lo mismo tener un equipo de QA que está preparado para entender los 2, 3, 4, 5 probabilidades en que un sistema falle, que por ejemplo un asistente virtual donde no solo estamos probando que la respuesta que está dando sea correcta, sino, como decía la compañera en la presentación pasada, qué niveles de sesgo tiene, si el usuario insulta y el chatbot se pone a insultarlo, qué nivel de violencia tiene la conversación, ¿sí? Digo, es mucho más amplia la prueba que tenemos que hacer. Por citar algunos casos, nosotros cuando diseñamos agentes conversacionales tenemos un dataset, un set de pruebas de más de 2.000 insultos, donde insultamos literalmente al chatbot para ver cómo éste responde. Claramente, si tenemos una empresa, y ni hablar si estamos gestionando los recursos del Estado, no podemos hacer que una inteligencia artificial responda con un insulto. Y sabemos todos, los que usamos alguna vez ChatGPT, los que usamos Google Gemini, que eso es bastante posible. Cada vez menos, pero es posible, ¿sí? Entonces vamos a tener que tener un equipo de QA que básicamente va a tener que usar distintos tipos de herramientas y tener tal vez otro tipo de creatividad para hacer fallar esos sistemas.
como les decía, ¿no? Algunas estrategias son datasets masivos, la evaluación contextual. ¿Por qué? Porque tal vez una respuesta que para mí es correcta en un determinado contexto, en otro contexto conversacional, esa misma respuesta no es correcta, ¿sí? Y también esto es entender que atravesamos otro tipo de complejidad, ¿no es cierto? Testing continuo, digo, y no solo testing continuo, sino monitoreo continuo, que es a partir de todas las interacciones que va teniendo mi modelo de inteligencia artificial, poder sacar un aprendizaje, ¿sí? Tanto en las etapas previas antes de salir a producción como un monitoreo permanente, una vigilancia permanente de mis interacciones con los usuarios para entender cuáles son los puntos de mejora. Vamos a ir rapidito, así le sacamos como jugo a esto y no nos quedamos con el aspecto de riesgo tal vez negativo. Una de las propuestas de implementación de inteligencia artificial generativa, incluso de inteligencia artificial en las organizaciones, siempre es vamos a hacer implementaciones graduales, en donde tal vez en la implementación de un agente lo que podríamos hacer es hacer un análisis invisible. Esto quiere decir, empiezo a procesar todas las consultas que un humano atiende, ¿sí? Pero en backend, en un proceso que el usuario no va a ver, empieza a correr un modelo de inteligencia artificial con mis reglas de negocio para ver cómo ese modelo podría responder y empezar a hacer una evaluación con interacciones reales. Como un siguiente paso, podría hacer que ese modelo de inteligencia artificial le proponga a un agente humano, que es el que está chateando con la persona, cuáles podrían ser las posibles respuestas y que ese agente humano las acepte, las edite o las rechace. Sacar un aprendizaje de eso y después en un tercer nivel empezar a dar respuesta a aquellas preguntas en las que tengo alto nivel de confianza, empezar a dar respuestas directamente a mi cliente. Y por qué no después, como una última etapa, entender cuáles son las casuísticas con menos nivel de riesgo, ¿sí? Y donde tengo mayor nivel de confianza para que directamente un agente conversacional pueda responder en forma directa y no supervisada la consulta de un usuario o un cliente. Acá tenemos distintas técnicas de implementación, ¿sí? Que no se trata solamente de editar un prompt, probar con un prompt distinto, etcétera, sino que a nuestra forma de entender, desde los distintos equipos que conformaban la gestión pública y hoy en día también desde Alchat, hay un conjunto de herramientas que pueden servirnos para mitigar estos riesgos. Entendiendo que podemos hacer, por ejemplo, análisis de sentiment con procesamiento de lenguaje natural, que podemos detectar palabras como insultos que no necesitamos usar un modelo de inteligencia artificial para poder detectarlas. Podemos combinar distintos modelos de inteligencia artificial, donde sabemos que tal vez uno es más robusto para detectar insultos y otro es más robusto para generar respuestas. Pero lo fundamental, y una de las propuestas que más me interesa que nos llevemos de esta presentación, es que la inteligencia artificial generativa vino a revolucionar el mundo tanto para entender, tiene un muy buen ejercicio de comprensión de texto, de imágenes, etcétera, como para poder crear contenido nuevo, como decíamos hace unos minutos. Y tal vez uno de los abordajes más interesantes, y ahora vamos a cerrar la presentación con algunos ejemplos, es cómo podemos separar ese mundo del entendimiento con el mundo de la creación. Entonces, tal vez un primer paso a la hora de allanar este camino es aprovechar todas las bondades que tenemos de este tipo de tecnologías en términos de entender, sentirnos seguros en cuán buenos somos entendiendo lo que un cliente o lo que un ciudadano nos quiere decir, y como un segundo paso de abordaje, empezar a crear contenido o dar respuesta a partir de eso. Una de las estrategias de entendimiento y generación que hicimos hace ya algunos años en Boti fue la propuesta de contenidos turísticos, y esto tiene que ver con un abordaje de entender dónde menos daño podía tener la implementación de una tecnología que era incipiente, ¿sí? Y acá vamos a ver por último algunos casos donde trabajamos con esto que les proponía recién de entender versus crear. Este es un chatbot que hicimos de Alchat para un político, donde la persona pregunta sobre el asesinato
de un candidato a presidente, y lo que estamos haciendo acá, ¿sí?, es arbitrar y decir, che, me están hablando de un tema con el cual yo no puedo dar respuesta, entonces le contesta genéricamente, ¿sí?, programáticamente esta respuesta. Y después tenemos otro caso donde, frente a estas opciones de qué haré en el Senado, próximos eventos y recorridos, un usuario pregunta qué vas a hacer en el Parlamento, que no es exactamente, ¿sí?, lo que espera, pero por un modelo de inteligencia artificial generativa somos capaces de entender que nos está hablando de un tema permitido y que es sinónimo de qué va a hacer esa persona en el Senado, pero no usamos la inteligencia artificial generativa para responder, sino que la usamos para poder conectar una intención que tiene un usuario con un contenido que diseñamos programáticamente y que le vamos a mostrar siempre de la misma manera al usuario. Por último, y me salteo un par de casos, acá tenemos con filtros aplicados, con sentiment, con disciplina, incorporar herramientas como las que propone el NLP, una interacción que combina ambas herramientas, ¿no? Hay una persona que está solicitando un turno para un consultorio médico, le pide un horario, la inteligencia artificial lo entiende que no tiene disponibilidad para ese horario y se produce una interacción ida y vuelta que tal vez es el último paso y el aspiracional, ¿sí?, en el que tenemos como empresa, ¿no es cierto?, o como sector público. Poder entender, hacer básicamente lo que hace ChatGPT, pero sin cometer esos errores que vimos a lo largo de esta presentación y que seguramente en la diaria tenemos al trabajar con este tipo de modelos. Bueno, gracias a todos. Llegué justito con el tiempo, perdón que fui medio a las corridas, pero es un tema que da muchísimo para hablar. Bueno, Javier, muchísimas gracias por esta presentación súper completa. Ahí al final de tu presentación queda el QR para la gente que le quedaron dudas, consultas o que quiere contactar con vos. Así, bueno, se sacan todas las dudas. Bueno, muchísimas gracias a vos, Fran, y bueno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado, están del otro lado presentes. Bueno, ahí tienen mis redes sociales, cualquier cosa me pueden contactar por ahí para seguir esta charla que para nosotros es más que interesante. Gracias. Excelente, Javier. Bueno, de parte del equipo de Revolucia, encantados de tenerte y seguimos en contacto para futuros eventos. Muchas gracias. Abrazo. Bueno, estamos con la presentación de Javier. Agradecemos a toda la gente que se conectó y que se está conectando y contarles que ya en un minuto volvemos con la siguiente charla. Ahora viene Pilar Centurión, así que no se despeguen de la silla que ya volvemos.